¿Sabe usted dónde está el señor Jack Barton o su camión? Bienvenidos, peliculegas, al primer episodio. Y aquí, acompañándonos hoy, nada más y nada menos que en un lado del cuadrilátero a Juan. ¡Sí! Hola amigos, ¿qué tal? Nada, vamos a empezar esta nueva aventura en este podcast, en este formato digital y nada, bueno, me presento, yo soy Juan, pues una persona normal y corriente, o eso quiero, al menos lo intento pretender. Eso te dicen tus amigos. Eso me dicen. Eso te dice el psicólogo. Exacto. Claro. Siempre nada, saluda. Siempre saluda. En fin. Y nada, me gusta mucho el cine, me ha gustado toda la vida y bueno, pues vamos a ver qué pasa en esta nueva aventura que empezamos. De los blockbusters al podcast. Efectivamente. Vale. Y en el otro lado del cuadrilátero, nada más y nada menos que Angelillo de Débil. No soy un tío muy elocuente, compruébenlo. Como dijo Homer Simpson. Vale. Bueno, buenas. Efectivamente, soy Angelillo. Mucho se ha tardado en darme voz al internet, pero aquí estamos. Sí. Sí que se ha empeñado más la gente en no dártela. Sí, por lo que sea, pero bueno, os jodéis, ahora ya ha entrado, ya no hay marcha atrás. Y bueno, igual que Juan y Lagar, pues me flipa el cine fantástico en general, cine de terror en particular. Entonces, posiblemente me vais a oír hablar mucho de películas de este estilo, porque a mí los dramas y todo esto no. Pero bueno, espero que os echéis unas risas. Muy bien, me presento. Sí, bueno, y el tercero, bueno, claro, en discordia, pero no menos importante, tenemos a nuestro querido, la barba más sexy de la radiofórmula, del podcast, de iVoox, de Spotify, de todos los medios, al señor Lagar. Chan, chan, chan. Y no ha venido, así que he venido yo. Así que en su lugar... Vale, pues sí, nada. Yo también, me gusta mucho el cine, ya lo sabéis. Tengo el Instagram de The Lagar Experience, donde os recomiendo las mejores películas del mundo. Y bienvenidos todos a Peliculegas. Como podéis entender, somos tres colegas que nos flipa el cine y hemos decidido hablar de esas películas que tanto nos flipan. Así que hoy, para empezar con este podcast, nada más y nada menos que... ¡Golpe en la pequeña China! Vale, pues... Golpe en la pequeña China. Esta película la has recomendado tú, Angelillo. Efectivamente. La primera película que vamos a tratar. Juan también la tenía pensada. Efectivamente. Es una película que inevitablemente iba a tener presencia en este podcast. Iba a caer. Yo creo que estaba bastante claro desde que empezamos a... pensar en esto, que la primera película tenía que ser de John Carpenter. Uh-huh. Y en el caso de la película que hemos elegido, Golpe en la pequeña China, yo personalmente la elegí porque creo que dentro de la filmografía de Carpenter es una película curiosa, cuanto menos. Sí, no es la primera película a lo mejor que le venga a mucha gente cuando hablamos de John Carpenter pero... John Carpanta. Juanito Carpintero. Pero sí que es verdad que tiene muchos fieles, por así decirlo, sí, esta película. Totalmente. Así que la primera cuestión igual que podríamos tratar es, ya que has propuesto tú esta película, dinos por qué deberíamos hablar de Golpe en la pequeña China. A ver, es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Esta peli, yo soy fanático de John Carpenter, me he visto toda su filmografía, y es una peli, lo que comentaba, curiosa. Es una peli que creo que se sale bastante de lo que el tío está acostumbrado a hacer. Pensemos, esta peli sale en el 86. Venía de hacer, más allá de que sí que había tocado otros géneros, por ejemplo con Starman, el resto de pelis que había hecho eran pelis normalmente fantásticas, pero sobre todo oscuras. Hizo La Cosa, evidentemente. Creo que ya había hecho Asalto a la comisaría del Distrito 13. Ya había hecho también Rescate en Nueva York.
Son pelis que son muy oscuras. Y de repente, un poco de la nada, se saca esta, Golpe en la Pequeña China, que es todo lo contrario. Es una peli de aventuras, de comedia. Luego ya cuando hablemos del argumento y tal, veremos que el argumento es una locura. Y creo que es interesante hablar de esta película y no a lo mejor de las míticas como pueden ser, pues eso, La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas, En la Boca del Miedo, porque tiene muchas cosas que luego no se van a volver a ver, por lo menos en mucho tiempo, porque creo que después, hasta que no hizo la peli de vampiros, que vuelve un poco al tono comédico y tal, no vuelve a hacer esa mezcla de géneros, vuelve otra vez a las pelis serias y tal. Entonces, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Tenía que ser una peli de John Carpenter y en mi caso, en el caso concreto de Golpe en la Pequeña China, yo creo que da para hablar mucho, que es a lo que hemos venido, ¿no? Bueno, y tú, Juan, también la querías comentar, ¿no? Sí, además me ha venido muy bien que la propusiera Ángel, porque así podía yo elegir otra. Pero estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado Ángel. Es una película, yo creo que imprescindible dentro de la filmografía de John Carpenter. Además, es una película que tiene un tono muy distinto a todo lo que había hecho hasta ahora. Es una película de aventuras, es una comedia, es una película que a día de hoy sería un blockbuster, o la típica que irías al cine en familia a ver para que los niños se rían, para que los adultos disfruten, sí, y cargada de chistes y bueno, y al final no deja ser pues una historia china de fantasmas protagonizada por un personaje que no se entera de la misma mitad de lo que pasa a su alrededor. Sí, pero que va saliendo del paso y va avanzando durante la película sin saber cómo, pues todo le va saliendo todo le va saliendo bien. Sí, además se hace mucho hincapié, sobre todo en el doblaje español, ¿no? Lo de un cuento chino. Sí, claro. Se menciona en alguna que otra ocasión, pero creo que en la original, eso sí que, no sé si esa expresión existirá en Estados Unidos, pero en español sí que se usó mucho lo de esto no es otro cuento chino. A ver, creo que la traducción ahí fliparon un poco. Ahí se denota la picaresca española con las traducciones. Sí, pero bueno, en fin. Vale, pues el tono de la película que has mencionado sí que es verdad que es muy curioso, ¿no? Porque es una película que hay que entrar. Sí. Es decir, creo que no es una película que esté hecha para todo el mundo. No. Es una película que a mí me parece que el tono que le mete John Carpenter, a diferencia de otras películas que ha hecho anteriormente, sí que se toma muy a la ligera a sí mismo. Es decir, sí que es verdad que John Carpenter tiene películas en las que no se toma muy en serio, pero esta es, yo creo que el claro ejemplo de ello. Es una película en la que da la sensación de que el director se lo está pasando bien. Sí, y yo creo que ese fue el caso. O sea, yo creo que el John Carpenter, lo que comentaba antes, ¿no? Aquí el tío más o menos ya estaba en el mundillo, ya tenía muchas tablas en el mundillo cinematográfico, y yo creo que aquí lo que pasaría es que le dijeron, me han dado pasta para hacer un poco lo que yo quiera, pues voy a hacer lo que yo quiera y me lo voy a pasar bien. Y se nota mucho en la película. Sí, de hecho aquí fue, creo, si no me equivoco, su primera película grabada con una major, con una compañía grande, que le dieron dinero. Y creo que The Thing fue antes que esta. Bueno. Lo que pasa es que al competir contra ET se pegó un poco una hostia y ya entonces metió un bajón. Y algo parecido le ocurrió a esta, porque también compitió en aquel momento contra Eddie Murphy en El Chico de Oro, que era una película que tenía un tono parecido, una película de fantasía o de aventuras con cultura o con toques orientales. Y bueno, pues con El Chico de Oro tenían a un monstruo que era Eddie Murphy y, claro, y les comió la tostada en taquilla. Bueno, pero Eddie Murphy empezó a petarlo ahí. Sí, claro, a raíz de... Sí, porque bueno, previamente tenía algún trabajo, pero... Superdetective en Hollywood, a lo mejor. Claro. Ya venía de hacer estas Y películas. Kurt Russell, por ejemplo, había hecho ya The Thing. Había hecho The Thing y había hecho Rescate en Nueva York. Claro. También. O sea, aquí ya Kurt Russell era... Ya era conocido. Oficialmente el actor fetiche de John Carpenter. Porque ya había salido en varias películas suyas. Sí, no sé si lo comentaremos, que claro, ya luego John Carpenter tuvo que dejar de trabajar con Kurt Russell. porque subió su caché.
claro. Y el de John Carpenter, por lo que sea, no subió. Entonces se rompió ese matrimonio. Sí, Trágicamente. Pero curiosamente a día de hoy siguen siendo amigos. De Es hecho, que, claro, han no subido- tenía nada que ver el caché de él con que quisiera o no trabajar No, con no. John Carpenter. Y de hecho, lo que comentaba Juan, hace poco le dieron a John Carpenter la estrella en el Paseo de la Fama, que demasiado han tardado también, hay que decirlo. Y los dos artistas que invitaron para dar un discurso de homenaje a John Carpenter, uno era Keith David, que también sale en unas cuantas películas suyas, y el otro era precisamente Kurt Russell. Y Kurt Russell da un discurso bastante emotivo, donde dice que, pues eso, que él y John Carpenter son amigos de toda la vida, que gracias a él Kurt Russell está donde está, y que es una lástima que no hayan vuelto a trabajar después de... Bueno, sí que volvieron a trabajar después de esta. Hicieron la de Rescate en Los Ángeles. Ah, correcto. Claro, Sí, sí, sí. sí. O sea, pero ya está, esa fue la última colaboración. Pero que sepa, porque igual aquí nos tiramos un triple diciendo que esa es la última colaboración. De John Pero Carpenter con me Kurt Russell, quiere sonar que sí. Rescate en Los Ángeles es Seguro. la última. Sí, seguro. Sí, porque luego además no te pienses que Carpenter hizo muchas más pelis después de Rescate en Los Ángeles. Hizo... ¿Kurt creo- Russell? No, John Carpenter. Ah. John Carpenter. Hizo Bueno, Fantasmas de Marte. ¿Están vivos? ¿No viene después? No, esta es de anterior. antes. Ah, es de antes. Es de antes. Entonces, yo creo que después de Rescate en Los Ángeles Y hizo vampiros, probablemente. Si no- Vampiros, Fantasmas de Marte, y una que se llama The Ward, que no tuvo mucho éxito. De hecho, Fantasmas de Marte ya no tuvo mucho éxito tampoco, pero eso es aparte. Y ahí lo dejó. Luego ya empezó... El pueblo de los malditos, el 95. Sí. Es que sí. estoy mirando aquí a Google. Tiene la película esta de cortos de Bolsa de Cadáveres. Es verdad. Que sale John Carpenter haciendo de horror host, presentando cada una Sí, de claro, las pero historias. en esa él no es director. Él sale como actor, creo. No sé si dirigirá alguno de los cortos, pero ahí cada corto era de un director. Pues sí, y no tiene más. Y la de, bueno, El Príncipe de las Tinieblas. Sí, pero esa Sí, creo sí. que es posterior a Golpe en la Pequeña China por poco, por un año. ¿Un año? Sí, claro. Un añito. Sí. Luego Están Vivos. Es del 88. Que también. Bueno, en fin. Que eso. Que si lo queréis lo tenéis en Google. Que John Carpenter es el puto amo. El resumen de esta parte del podcast es que John Carpenter es el puto amo y ya está. Sí, bueno, no hemos comentado mucho de él. No sé si es que nos lo estamos guardando esto o qué, pero el padre del slasher. Efectivamente. Sí, Halloween. claro. El Y- padre del slasher y uno de los directores de Fantástico más respetados a día de hoy y que más probablemente fandom o lore tenga, o sea, grupos de fans que le siguen tenga. Un tío que pues que tiene mucha... Es que cae bien. Cae bien, es rockero, Sí. es músico, Sí. tiene un puntito tiene- excéntrico que... Tiene un currículum bastante curioso. Tampoco me quiero extender mucho porque yo creo que deberíamos empezar a hablar de la película, pero bueno. El tío, aparte de director, es músico, efectivamente, que esto Ajá. es algo que también podemos comentar luego. Es editor de cómics. De hecho, su mujer tiene una editora de cómics y él ha sacado alguna cosilla ahí. Y ha participado también en el desarrollo de videojuegos. Participó en el desarrollo del videojuego de La Cosa, que es una secuela semioficial de la película. Y ahora dentro de poco va a sacar uno, que se llama tal cual John Carpenter's Toxic Commando. Entonces, el tío ha tenido una vida interesante, bastante interesante. Es un tío, joder, pluriempleado. Sí, sí. Pues hablemos de la peli, ¿no? Comentamos un poco de qué va la película, porque llevamos aquí hablando un buen rato y creo que la gente todavía no sabe muy bien. Bueno, de qué va la Golpe movida. en la Pequeña China, que en inglés era... Big Trouble in Little China. Básicamente es la historia de... el viaje del héroe. Bueno, vale, pero solo que aquí el héroe no aprende nada. Es decir, es un poco como en el Gran Lebowski también, ese rollo de pasas por todo lo que debería haber hecho cambiar tu vida,
pero no has aprendido nada. Que eso está muy bien. Sí. Porque implica que el personaje ya venía con unos valores. Claro. Es un tío que... A ver, esto... y además yo creo que esto es algo que introducen este pequeño cambio en la fórmula clásica del viaje del héroe muy bien en la película. La película empieza con Jack Barton, camionero. Ya te lo venden como un personaje curioso que tiene un podcast. Tiene un podcast. Es el primer podcaster. Claro. probablemente. Tiene un podcast que graba con la radio de su camión mientras conduce. Y bueno, la peli va eso, de que hace una parada en San Francisco, donde tiene un colega que trabaja en el puerto. Sí, lo tenía por aquí apuntado, es Wang. Vale. Y por historias, el colega le convence para ir a recoger a su novia, que está viniendo de China, al aeropuerto. Y ahí es cuando se empieza a liar. Aparece una banda. Secuestran a la que va a ser la que es la prometida, con la que se va a casar Wang, que es la primera vez que la ve en toda su vida. Que esto es muy chino, se ve, para John Carpenter. Creo que no funciona así en China. Y es curioso porque es la primera vez que la va a ver o en su vida o en muchísimos años. Y en vez de irse a casa a dormir, ducharse, ir arreglado a recogerla, se tira toda la noche jugando a un juego de azar, donde apostando, y cuando se hace de día todo. Se van con el camión a por la... Lo pierde por todo. La novia y desplumado, claro. Se juega el bar que tiene y lo pierde. Y el personaje de Kurt Russell, Jack Barton, lo acompaña al aeropuerto para asegurar. No se juega el bar. Sí que se lo juega. No, vamos a hacer aquí. No. Es verdad. No se juega al bar, pero le dice que el dinero que se ha jugado lo tiene en el bar. Exacto, porque le dice Jack Barton, que no es tonto. Jack Barton, nuestro protagonista. Interpretado por Kurt Russell. Le dice Wang cuando pierde la apuesta: ay, pero no tengo tanto dinero, Jack. Y le dice Jack Barton: tienes un restaurante más que yo. Ganas más dinero. Entendemos que da dinero. Sí. Y entonces dicen: vale, sí, acompáñame, tal. Ay, pero antes tengo que ir al aeropuerto. Y Jack Barton no se fía. No. Le dice: pero te llevo yo. De hecho, en esa escena, además de ver cómo de repente hacen un doble o nada de he perdido al juego de... No son cartas, es como una especie de fichas, como si fuera un juego a chino, será. Dice, bueno, como he perdido todo el dinero, me apuesto a que parto una botella con un machete por la mitad. Exacto. Y dice, bueno, ¿qué tipo de apuesta es esta, no? Como no te gano, pues venga. Y le dice Jack: pero usa esta botella. Esa, y se la bebe de un trago, la vacía de un trago. Y la da. Y ahí vemos una de las características o habilidades principales de Jack Barton, que son los reflejos. Tiene coger cosas. Vale. Sí. Tiene unos reflejos porque cuando va a partir la botella... Sí. Al golpear la botella, en vez de partirse por la mitad, la botella sale disparada a la cara de Jack. Y Jack, en un gesto rápido, la coge y dice, suelta... cuestión de reflejos. Exacto. Sí. Esa frase... Y yo creo que la intro hace muy bien el venderte que Jack en realidad es un tío que es capaz. O sea, es un héroe de manual, pero a partir de la escena del aeropuerto se mete en un berenjenal que no entiende. Y entonces ahí es cuando cambia un poco lo que comentábamos antes, el viaje del héroe, ¿no? Porque ahí deja de ser el héroe capaz que ha sido hasta ese momento y empieza a ser un héroe, para ponerlo de una forma simple, inútil. Bueno, más que inútil, sí. Inútil. Vale, entonces llegan al aeropuerto, secuestran a la novia y resulta que esta novia ha sido secuestrada por una mafia china de la cual el líder es un mago, que es inmortal y necesita a la mujer para conseguir su especie de corporeidad. Sí. Vale, qué palabra más bonita me acabo de inventar posiblemente. Y la película va a ser cómo volvemos a cómo rescatamos a la novia. A la novia del amigo. Claro. En ese secuestro en el aeropuerto también creo que es importante destacar que es donde aparece el personaje de la otra chica de la película. Claro. Exacto. Que es Lucy Lowe, que es una periodista que vive en el barrio chino. Sí. Y presencia el secuestro, ¿vale? Y bueno, hay como una pequeña conexión entre Jack y ella. Ella lo rechaza, pero él le hace ojitos y
Y bueno, ¿No es pues, Gracie? es Gracie Lowe. Gracie, yo... Sí, Gracie es la que es periodista. Es periodista. De la cual hace Kim Cattrall en uno de sus primeros papeles, creo, antes de salir en Sexo en Nueva York. Claro, y ahí es también cuando descubrimos la auténtica personalidad de Jack Barton, porque si hay algo que me flipa de Jack Barton es que no quiere ser un héroe. Se mete en el jaleo porque le mete el colega, él por no dejar al colega le sigue, pero en cuanto tiene la oportunidad siempre dice: oye, ¿podemos llamar a la policía, por favor? Esto no lo puede resolver la policía. Y es que lo hace como varias veces de... Sí, oye, sí. tío, llama a la policía, que aquí se está liando la de Dios, que esta gente lleva armas. Y Wong, el amigo... Wang, perdón. Es el que le dice: no, tranquilo, Jack. Tranquilo. O sea, hay un tío con una navaja delante de mí y sus dos colegas Tranquilo, armados. Jack. Vamos a perseguir a esta gente que está claramente más armada que nosotros, al barrio chino, que es su territorio, Sí. y vamos a darnos de hostias que seguro que no pasa nada y va todo bien. Claro, es que encima siempre dice: tranquilo, Jack. Y Jack se queda como: tranquilo. ¿Tú estás viviendo lo mismo que yo? Luego, me hace mucha gracia la persecución porque los mafiosos chinos que han secuestrado van con un deportivo, que eso irá a 200 por hora por la carretera, Sí. y Jack va con un tráiler que eso como mucho puede llegar a 100 por hora. Que es un milagro que entre en las calles. Y aún así consigue llegar a la misma velocidad que ellos para perseguirlos. Mola mucho que en la película hasta le dan un toque místico al camión de Jack Barton, porque de hecho al principio de la película, cuando está hablando Action, ¿Sí? el conductor del autobús, cuando el abogado le pregunta por Jack Barton, su respuesta es: deje en paz a Jack Barton y su camión. Sí. Y el camión es como una parte vital de la película. Es un personaje más de la Claro. película, el camión. Bueno, Podríamos sí, decir, al sí, final sí. es lo que le secuestran a Jack Barton. Igual que Claro. al amigo Sí. le secuestran a la novia, a Jack Barton le secuestran en el camión, que eso ahora hablaremos. Sí, Claro, además, bueno, esto no hemos hablado, pero Exen es como la figura que nos introduce un poco, ¿no?, a la película. La película, antes de empezar con Jack Barton, aparece con este anciano Sí. que vive en el barrio chino, que es el que hace un poco la presentación de, bueno, están buscando a Jack Barton, el FBI o quien sea, las autoridades, los federales, y este hombre le defiende y dice: no, a Jack Barton le debemos una, déjenle en paz. Y dice el otro así como: bueno, este anciano, ¿qué me va a decir a mí, no? Sí, no, le dice básicamente que por su culpa había volado una manzana entera de edificios. Ah, bueno, claro. Y que claro, que no es tan fácil como, no, déjele en paz, Se ¿sabes? me había Tiene que dar olvidado. explicaciones. Sí, se me había olvidado ese pequeño detalle. Claro. Sí. Y en esa escena ya introducen el concepto de la magia. Exacto. Porque la pregunta es... ¿Usted le pregunta cree en la algo así, magia ¿usted china? cree en la magia? Dice... La magia, dice, existe. Claro. y, sí. y hace así con las Pero- manos, separa la mano y empieza a salir Unos como rayitos. rayitos ahí Sí, entre porrones. las manos. Pero Claro. dice, ostras. Y dice: Se siempre quedan- empieza así, como algo pequeño. Y el otro, que a ver, no sé. Pero bueno, nos vale, es la intro de la peli. Entonces ya aparece Jack Barton con sus frases. Claro. Jack siempre dice... ¿Pero qué pasa? Yo tengo aquí apuntada una frase. ¿Vale? Sí, por favor. Eh, Porque como hemos comentado al principio, Jack Barton era es una camionero. persona que viaja mucho tiempo en el camión, Sí. con su emisora de radio. Él habla, se da ínfulas de que seguramente a lo mejor no le escucha a nadie, pero él habla. Sí. Y se come unos bocadillos gigantes que Que yo quisiera un flipas. bocata de esos, que no sé dónde los venderán. Y bueno, una de las frases que ya lo presenta es... Dice, este tío habla por hablar, y dice algo así como dice: si un gigantón de 2 metros te coge por el cuello, golpea tu cabeza contra un muro y te mira furioso preguntándote si has pagado tus deudas, mira fijamente a ese cabrón y acuérdate bien de lo que dice Jack Barton en ocasiones así. ¿Has pagado tus deudas, Jack? Por supuesto, mandé un cheque por correo. Es una Y frase una horrible. frase horrible, dices, ¿esto de dónde se lo ha sacado? Esto- ¿Qué historia es esta? Pero él Sí. lo dice y se queda súper a gusto. Yo creo que ahí John Carpenter ni siquiera escribió esa parte del guión. Yo creo que le dijo a Russell: Improvisa. improvisa. Y el otro diría: ¿qué? Como diría Jack Barton. ¿Qué? Porque son frases horribles.
Intentan ser frases lapidarias, pero siempre le quedan muy mal. Siempre que es parte de la gracia del personaje, que eso también yo creo que a veces choca. Es decir, esa parte cómica en un héroe, a mí yo comparo un poco Jack Burton con Indiana Jones. No la película de Golpe en la Pequeña China con Indiana Jones, sino que igual también se podría, pero bueno, da igual. El héroe en sí, la figura esta de héroe, antihéroe, que se ve involucrado en situaciones muy peligrosas en las que claramente no quiere estar y de pronto, por lo que sea, salen de ellas. Esa sonrisita que le sale a Indiana Jones cuando casi le aplasta una roca gigante, pero se libra por los pelos y de pronto ve lo que acaba de ocurrir y sonríe como diciendo, madre mía, de la que me he librado. Jack Burton va un poco igual. Sí. Es decir, es ese mismo espíritu. Aquí el único matiz es que Indiana Jones él busca ¿El arca perdida? el arca perdida, está buscando un objeto, se mete en una cueva, se mete en un templo, está buscando algo, es algo Tiene que su hace él iniciativa voluntariamente. propia. Tiene sus ideales. Jack Burton se va encontrando las cosas Sí, y, no le sabe, vienen. y no sabe de dónde vienen No ni sabe qué está nada. pasando. Sí. Sí. Hay un momento que más tirando al final de la película, cuando están yendo por las alcantarillas para infiltrarse en la fortaleza de Lopang, Sí. que de repente sale de un agujero que hay en las alcantarillas un monstruo y Exen le tira una bomba y dice, ya no volverá a salir. Claro. Y Jack Burton se queda así, callado un segundo y dice, ¿qué? Que no volverá. ¿Qué no va a volver a salir? Porque no sabe ni a qué se está enfrentando. No tiene ni idea nunca. Nada. O sea, entonces, yo creo que lo más característico de Jack Burton es precisamente eso, que no tiene ni idea de lo que está pasando. Él va un poco movido por inercia, porque está ahí su amigo, porque le han robado el camión, porque esto es algo que pasa también poco después de que llega a Little China. Se meten en una pelea entre bandas que no tiene mucho que ver con lo del secuestro, pero ahí acaban. Y les toca salir por patas. Y claro, en esas le roban el camión. Entonces, él lo que está haciendo no es tanto por ayudar al amigo, sino por recuperar al camión. Bueno, el amigo le debe pasta. El amigo le debe pasta también, claro. Sí, pero en el momento en que secuestran a la novia del amigo, a Miao Jing, Sí. él ya se olvida de la pasta. Él ya está yendo con su amigo para ayudarle a recuperar. Sí, bueno. Ya dice, yo te ayudo. Él muestra esa valentía, esa fidelidad a su amigo. Dice, bueno, ya resolveremos el tema de la pasta después. Ahora Pero lo importante es yo creo que te voy a ayudar. no es tanto, o sea, es valentía por estupidez. Porque no sabe dónde se está metiendo. Él realmente no quiere. Es decir, es lo que hemos comentado. Llama a la policía, tío. ¿Qué es esto? Y es Juan el que le mete. Un poco contra su voluntad. Porque de hecho el camión se lo roban más tarde. Sí, claro. De hecho, lo que estaba contando Ángel, cuando llegan a la pequeña China de San Francisco, La se meten pelea. por un callejón con el camión y ahí es donde se encuentran con esta lucha entre bandas, que todo es un entierro, todo viene porque están enterrando al líder de una, y llegan los otros, se emplían a tiros y hay una pelea de descomunal, pues no habrán más de 50 implicados en los dos bandos. Y ahí es cuando, en mitad de la pelea, aparecen los tres tormentas, sí. que son tres como seres místicos, ¿no? Sí, una Vienen del especie cielo. de Raiden, ¿no? De Mortal Kombat. Exacto. Es De un hecho, poco- comentan que Raiden está inspirado en uno de estos personajes. Sí, porque además uno de ellos como que controla el estética. rayo Sí. también, la estética es la misma, sí. Y llegan estos tres personajes con unas armas cada cual más curiosa o más estrafalaria, uno con unas manitas como parecen como minigarras, el otro con Estrellitas. unas hélices de helicóptero en las muñecas y el otro con un cuchillo que se abre y se abre y se abre. No están muy pensadas esas armas. No son muy útiles. Son peligrosas para el que las usa, incluso. Son más peligrosas para el que las usa que para sus enemigos. ¿Vale? Sí, sí. Y estos empiezan a cargar a todos, tanto a los de un bando como a los de otro. Claro, ellos van a saco. Y entonces Y entonces ahí es cuando ellos intentan echar marcha atrás con el camión y sin querer atropellan a Lopang, que es el malo de la peli. Que luego al segundo te cuentan que aunque lo han atropellado no le han hecho nada porque Lopang es inmortal.
que de hecho es de lo que va la película, de que Lo Pan es inmortal porque ha hecho un pacto con un demonio chino, y el pacto, básicamente lo que el demonio chino le obliga a hacer para mantener la inmortalidad es casarse con una chica de ojos verdes, que al parecer en China son bastante poco comunes, y de ahí es de donde viene todo. Claro. Y ahí es donde pierde el camión. Y ahí Realmente, es, cuando claro, atropellan hombre. a Lopan, se bajan. He atropellado, y dice el amigo, que nunca recuerdo el nombre. Wang. Dice Wang, era Lopan. Y dice, ¿quién es Lopan? Y, Claro. y ahí se van corriendo Y y se dejan queda el camión. ciego. Y se queda ciego. Se Le queda tira a ciego, Lopan le tira- unos sí. rayos desde los Una ojos de la boca luz y lo- mística peligrosa. que La se, satánica. que se cura con agua de un charco. Claro, le dice, se te pasará. Y el otro y es que, claro, es que Jack Barton, pobre hombre, tío, qué desgraciado. Que de hecho es curioso Muy esa escena, porque desgraciado. salen corriendo escapando de la escena, giran la esquina y se paran a lavarse la cara con un charco. Dice, pero si los tienes a 3 metros, corre más. Sí, las transiciones además de la película son como muy locas. Es decir, te presenta una escena. O sea, parece que la película se ha grabado como en muy pocos metros cuadrados, ¿sabes? Que posiblemente Porque sí. fue así, porque Sí, aunque aquí tuviera una productora apoyándole por detrás, no creo tampoco que le dieran una millonada para hacer esta película. No tiene pinta, a ver, tiene muchos efectos especiales, Sí. hay mucho efecto práctico, el bicho de muchos ojos, tal. Pero lo que quiero decir es que son como transiciones como muy abruptas, muy de... te presento esta situación y automáticamente meto un corte, pasamos a la siguiente situación, que esa situación a su vez es una transición para llegar a al otro punto, entonces otro corte abrupto y ya vas a la otra parte, ¿no? Da la sensación de que la película esta en la postproducción hicieron una carnicería con ella. Porque yo creo que todos los cortes estos tan abruptos es porque seguramente habría escenas rodadas entre medias que se las cargarían por lo que sea. Porque además esto es algo que comentábamos antes, ¿no? Que la película como que es muy apresurada. O sea, pasa todo muy rápido y casi no Sí. te da tiempo a digerirlo. Y es porque la película creo que dura hora y media o un pelín más quizá. 97 minutos. No es recomendada para menores de 13 años. ¿Vale? Y es eso. Yo creo que a lo mejor todos estos cortes que hay es precisamente porque le dirían, no, la peli tiene que durar hora y media, apáñatelas para que dure hora y media. Sí, Esto pasa muchas veces. Y a veces es cuestión también para meterle ritmo a la película. Sí, Dice, también, así que la película claro. tenga ritmo. Uy, se me traba la lengua. La película es trepidante en cuanto a ritmo. Se te Desde que lengua la empieza lengua. no paran de pasar cosas. No paran de pasar cosas. Y bueno, pues una de las escenas probablemente más icónicas es esta lucha en el callejón, porque aquí es donde aparecen un montón de personajes. Vemos miembros de cada banda, vemos al León, que es el chino que muere siempre, el chino que muere en todas las películas, que tiene bigotazo y tiene el pelo largo, Sí, pero un sí, poquito sí, delante sí, de sí. pelo por delante. Sí, sí. Y bueno, es una escena muy, muy, muy trepidante. Y a partir de ahí ya es cuando la película ya podríamos decir que empieza, en el sentido de que presentan a Lopan y ya empieza toda la No parte muere. del misticismo. No muere ese chino ahí. No mueren ahí. El personaje le apodan el chino que muere siempre, Sí, sí. pero para todas las películas en las que sale. Sí, Pero sí. no muere en esa escena. No, además No, luego no. hay una escena muy divertida con él. Sí. Que van a huir de una situación, ¿no? Abren la puerta pensando que no va a haber nadie y hay toda una tropa, otra vez toda esta tropa detrás de esa puerta y el primero que está ahí es el chino que siempre muere. Claro. Y bueno, es que me parto, tío. ¿Hay alguna frase de Jack Barton en esta escena? Como Jack Barton dice. Porque Yo creo que en esta suelta escena, varias, esta- suelta en varias. esta en concreto creo que no. Cuando están huyendo es que están huyendo. No, pero ya cuando llegan al restaurante, ¿Mm? que aparece la periodista de pronto, no Sí. se sabe muy bien por qué. Sí, de repente aparece. Sí que te dice antes que vivía en el barrio chino, pero justo aparece en el restaurante. Claro, la periodista ha coincidido con ellos en el aeropuerto, sabe que el aeropuerto está regentado por Wang. Bueno, pues yo creo que es la forma de decir voy a buscarlos a ver qué ha pasado. Y aparece en el restaurante, que está lloviendo. Jack Barton está llamando a la agencia, a la compañía de seguros para Es que eso es genial. denunciar el robo del camión. Claro, es que eso es genial. Es decir, yo cuando veo eso, hostia, yo me empiezo a reír que flipas, porque de pronto el hombre preocupado
llamando al seguro diciéndoles... Es que me han robado el camión. Pero además involucra lo de la magia. Claro, Dice, claro. Y si hay magia de por medio o algo así, como de, y esto me entra en el seguro, de verdad. Y al final es como que le cuelgan o algo y ya él pasa del tema y Wang le hace el lío otra vez. Sí, sí. Dice, no, ya, que no te preocupes. Ya vamos nosotros, tranquilo. Y el otro cada vez más rayado, pero metiéndose. Sí, sí. Que ellos cuando van a infiltrarse Claro. y le disfrazan. Ahí van a infiltrarse porque al Miao Jing, a la novia de Wang, la han visto que la llevaban al A un al burdel. Tigre Blanco, creo que se llamaba, que era un burdel. Sí, sí, sí. Y entonces dicen, pues nada, te vas a infiltrar tú en el burdel, te vas a disfrazar como para que no te reconozcan, te vas a disfrazar, pon cara de tonto, le dicen, y él se infiltra en el burdel para intentar sacar a la chica de ahí. Sí, pero le pillan al toque. Ahí es cuando llegan los tormentas. Sí, Y- a mí esa parte no me acaba de funcionar muy bien. Creo que ahí me pierde un poco la peli, no sé a vosotros. Claro, porque es que el tigre, los secuestradores que secuestran a Miao Jing no trabajan para Lopan. Claro. Trabajan para venderla a la Claro. chica al burdel. Y entonces es cuando Lopan sabe que ahí está la chica y manda a sus secuaces para que se la lleven del... Es un doble secuestro, en realidad. Ya. Sí, a ver, es verdad que esa parte, más allá de que te cuenta la relación entre el secuestro y que luego Lopang secuestre otra vez a Miao Jing, es verdad que esa escena es quizá un poco la más floja de la peli. Es gracioso ver a Jack Barton intentando infiltrarse y el disfraz que le dan es básicamente unas gafas y que lo repeinan hacia Y lo atrás. repeinan y una chaqueta una como americana. Chaqueta. de vendedor de seguros. Y ya está, pero lo que dices tú, la tapadera dura poco. En el momento en el que dice, no, estoy buscando a una chica de ojos verdes. Claro, ahí... Entonces, la tía, la del burdel, se queda mirándole y dice, vale, te acabo de pillar, tío. Sí, pero bueno, a partir de ahí ya es cuando empieza lo gordo. A partir de ahí ya es cuando tienen que ir a la base secreta esta que tiene, para mí, una cosa que me fascina de esta película. Me voy a saltar el ir siguiendo lo que va ocurriendo a la película. Igual es interesante que vayamos directamente, en lugar de hacer un resumen de la película, a ciertos momentos o ciertos puntos que nos pueden llamar la atención. Hay una cosa en esta película que a mí me fascina, que son los momentos de ascensor. La película es como muy frenética, lo que decíamos, ¿no? De todo un poco abrupto, pero siempre hay acción, siempre tal. Y de pronto llegan a esta parte, que es como donde se lía, y llegan Wang y Jack Barton, y para bajar, claro, tienen que coger un ascensor. Y ahí no te hace una transición y no, te presenta a los personajes dentro del ascensor, como mirándose entre ellos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprovechan para hablar. Un ascensor que además está bajando a un supuesto círculo del infierno. Claro. Porque en los botones del ascensor no son números, son como niveles del infierno y ellos bajan al último. Sí, pero hay un momento que dice Jack Barton o Wang, se quedan mirando los números y dicen, son como una cuenta atrás. Y pienso, joder, ¿y qué ascensor, no? Quiero decir, si empiezas a mirar los números de arriba abajo, es una cuenta atrás también. Claro. Entonces, cuando hacen ese comentario, te lo sueltan ahí y claro, luego piensas, joder, pues normal. Pero los momentos de ascensor es que son brillantes. Sí. Ese momento de Wang y Jack Barton. Otro momento que van con la banda que son los buenos, los que estaban haciendo el entierro, y con Exen, y el otro que acompaña a Exen, que es uno así grandote. Y están todos metidos en el ascensor. Y es como ese momento de... No sé si habían tomado ya... Sí, se habían tomado una la poción. Se habían tomado la poción que les da Exen para enfrentarse al villano. Bueno, ya todos, porque no solamente el villano tiene magia, también estaban los tormentas. Y es como que están todos ellos y les empieza a entrar como el picorcito de... Bueno... ¿Notáis algo tal? Y empiezan a hablar entre ellos con una sonrisita de... Se hacen ojitos. Ahí es entre ellos. cuando está subiendo. Jack Barton dice... ¿Me siento bien?
Me siento muy Sí, bien, sí. siento que soy invencible. Y se empiezan a reír entre ellos, tal. Y tú estás viendo eso, ¿qué piensas? Es que no sé exactamente dónde me sitúa esto ahora mismo dentro de la película, pero me me tiene en la película. Y son como esos cambios de ritmo que mete John Carpenter porque le da la gana Sí, sí. y le quedan genial. Sí, y además, justo después de esa escena, es como empieza la batalla final, básicamente, que es la banda de los buenos frente al ejército de Lopang. Sí. Y ahí John Carpenter vuelve a jugar con la subversión de expectativas, porque justo cuando va a empezar la pelea máxima, a Jack Barton no se le ocurre otra que pegar tiros al aire con la mala suerte de que se desprende un trozo de techo, le golpean la cabeza y se queda cao durante toda la pelea. Pero al toque, ¿eh? Claro, es Sí, que sí. Jack Barton en ninguna de las peleas en las que participa hace gran cosa. No. La primera pelea importante en la que tiene que participar, que es cuando van a abrir la puerta y están detrás toda la legión de secuaces de Lopan, Exacto. y dice, bueno, pues tal, intenta sacarse el cuchillo de la bota y al intentar sacar el cuchillo lo lanza a la nada y se va a buscarlo. Y mientras lo busca, El otro. Wang les pega un palizón a todos, los deja inconscientes y él llega al final Pega un bote. con el cuchillo y, Sí, sí. y dice, Bueno. bueno, pues ya está. Y pone cara de, bueno, va. ¿Sabes? Sí que es cierto que luego tiene otra escena que se le dispara un arma accidentalmente de la mano y al dispararse le mata a uno de Sí. los malos y le pregunta, ¿es la primera vez que matas a alguien? Dice, ¿qué va? O algo así. Y dices, y seguro que es la primera vez que mata a alguien, pero como si fuera normal matar a alguien. Yo no lo tengo... Mira, de esa escena quería hablar, porque yo no tengo tan claro que Sí. lo diga como que es mentira que ha matado antes a alguien. Yo creo que, de hecho, te dejan caer a lo largo de la peli con distintas cosas de que Jack Barton puede ser algún tipo de veterano del ejército o algo de esto. Sí, y Wang también. Y Wang dan la también. sensación que se conocen porque han participado en alguna guerra juntos Sí. o que han estado haciendo la mili juntos o alguna cosa así. Sí, porque han hecho un servicio militar juntos casi seguro. Está la escena está la escena La del barra y las discurso, estrellas. sí, de por las alas de la libertad, ¿no? Que es como muy... Creo de- que Juan la tiene. Creo Que las Juan alas de la libertad no pierdan ni una sola pluma. Oh, Y son frases épicas, muy americanas, que muy, no pierda ni una sola muy pluma. patriotas. Pero es un águila calva, quiero decir. Sí, pero de las, de las alas. Era broma. Bueno, pero- Entonces yo tengo la Seguro que no teoría, volveré. la teoría, por supuesto, no demostrada, pero que yo quiero pensar que es así, de que pese a la inutilidad de Jack Barton, el tío es veterano del ejército y por eso al final, por mucho de que el colega le haga el lío y le meta en movidas, Sí. al Sale final con vida. Sale bien airado. claro, Sale con o sea, vida, sale- que es bastante, ¿eh? Te Sí, lanzan sí, un sí. rayo y... No, es un tío fuerte, un tío que está Vale. musculoso, no es un camionero con barriga y... Eso quería... Es un tío que está... Claro, ahí quería entrar yo. Quiero decir, es un tío que es camionero, trabaja sentado, come unos bocatas que flipas, bebe, apuesta y a saber qué más cosas. ¿Por qué está tan fuerte y yo no? Quiero decirte, está fuertísimo Jack Barton. Sí, sí, está mazao, está mazao. Y poca Pero broma, ¿eh? eso es algo que en los 80 sobre todo, y en general, se hacía mucho en el cine americano. Y esto lo leí yo hace poco, que es que en Hollywood, bueno, y en el cine estadounidense en general, se vende mucho la idea esa de que tú puedes llevar una vida de mierda, de comer mierda, de no hacer deporte, de beber, de fumar, y aún así estar mazao y tener un cuerpo 10. Ya sí están. Así les va. Claro, o sea, yo por ejemplo veía hace poco, y esto que voy a decir a lo mejor es sacrilegio para algunos, pero yo todavía no me he terminado de ver Stranger Things, ¿vale? Yo No, tampoco. Yo tampoco. ¿Vale? Ninguno lo hemos acabado. Y aquí, Joder. aquí hay un ejemplo, en la tercera temporada, el personaje de Billy es un ejemplo de esto. Billy es un tío que fuma, que bebe, que sale de fiesta, y luego tiene otras escenas donde, además hay una escena donde está haciendo pesas de 1 quintal de peso mientras está fumando.
Ah, sí. Entonces, esa idea estadounidense de llevar una vida de mierda y aún así tener un cuerpo atlético y perfecto, Sí. es algo que se vende mucho en el cine, y en Jack Burton es un ejemplo clarísimo de esto. Claro, Bueno, pero es que eso también... Claro, mira, no sé por qué, pero me ha venido la idea de los cómics de los años 70, 80, que se genera esta figura... Claro, aquí ya nos vamos muchísimo del tema. Pero en el dibujo ya se empieza a practicar, ¿no?, este tipo de personajes que a lo mejor no tienen esa vida tan puritana como aquel que dice, o tan sana, y están mazadísimos. Me quiere sonar, por ejemplo, a ver, Lobo. Sí, claro. bueno. Yo estaba pensando en el cine a Bruce Willis, en Jungla de Cristal. Sí. Que era un tío que también estaba fuerte, y en la segunda está borracho, o en la tercera está borracho, con resaca, se ve que lleva mala vida, pero no deja de ser un tío que está fuerte y en forma. Bueno, Sí, al sí, final sí. también tienen que buscar actores que tengan presencia e Sí, imagen. claro. Sí, porque también... Ya, vale. Pero solamente en Hollywood es también algo a lo que voy. Porque... Bueno, yo creo que es especialmente patente en pelis estadounidenses. Posiblemente a raíz de esto se haga en otros tipos de cine, obviamente. Pero Bueno, vamos. se me ha ido el santo al cielo. Habíamos entrado en la guarida de Lopan, Vale, hay Pero- otra escena de ascensor. otra escena de ascensor. Con y- la chica. Sí. Exacto. He tomado una poción y veo cosas que ningún otro hombre puede ver, y se queda mirándola fijamente. Y se besan. ¿Cómo no le vas a besar? Hombre, claro. A Jack Barton. Se acaba de tomar una poción y ve cosas. Y sabe cosas. Y en esa también hay, en esa pelea, otra escena, claro, dispara al aire. Se le cae una roca, que eso es muy del Hobbit. Cuando empieza la batalla en la novela de los 5 ejércitos, Bilbo no se entera de nada, porque al principio de la batalla le cae una roca igual que a Jack Barton y se queda inconsciente, y ya cuando se despierta le cuentan lo que ha ocurrido. Y aquí no sé yo si John Carpenter pilla un poco esa idea, no tiene por qué, pero a mí automáticamente me trasladó a la novela del Hobbit eso. No me sorprendería, ¿eh? No me sorprendería para nada. Y luego... Es también hacer demostrar la torpeza de Jack Barton. ¿A quién Sí. se le ocurre disparar una pistola al techo en un interior? Y bueno, pues el ímpetu con el que sale del ascensor después de haberse tomado esta poción, es la bravuconería que tiene en el cuerpo, pues da lugar a esa escena. Claro, ahí me traes también un poco, ¿no?, esta idea de John Carpenter de mezclar el western y el terror. Que eso es algo que le ha dicho en alguna que otra entrevista. Es decir, él cuando era más joven, lo que más consumía era pues películas de John Wayne y de este estilo. Entonces, sí que se da un poquito esa especie de sensación en su filmografía. Por ejemplo, en Rescate en Nueva York, eso podría ser un western perfectamente. Sí, claro. Y él, al final, lo que va haciendo es como ir cogiendo esas pequeñas ideas que va pillando. Le dice... Bueno, y él en una entrevista decía... Claro, yo quería hacer westerns, pero en esa época ya no se hacían. Ya no eran rentables, las productoras ya no apostaban por los westerns, el mundo había cambiado y el terror funcionaba, por lo que sea. Y entonces empezó a hacer películas de terror, pero que en su cabeza el guión lo que era un western. Sí, Asalto en la comisaría del Distrito 13. Estaba es un pensando en western. esa. Claro, Estaba pensando Es un justo en western. esa. Al final están atrincherados en una comisaría, pero podría ser también lo mismo trasladado a una cárcel en el antiguo oeste. O Sí, sí. Están vivos también, la banda sonora es puro western. Están vivos, la del Príncipe de las Tinieblas también, porque es un poco la misma idea Vampiros, que... es Vampiros vampiro huele es a un- western es a un la legua. western también, a saco. Sí, Que sí. suelen ser también como... da esa sensación, ¿no?, de que John Carpenter, sus películas es gente encerrada en un espacio y tienen que sobrevivir. Yo creo que eso también lo hacía un poco por presupuesto, ¿no? O sea, al final, si basas tu película en un grupo de gente que está atrapada en un sitio, Sí. tienes que pagar un escenario y ya está.
Entonces, yo creo que por lo menos en parte, o por lo menos en alguna de sus películas, esa decisión viene presupuestaria. Pero es en algunas, porque por ejemplo las de Serving the Bliskin es todo exteriores, ahí sí que vas viendo pero que están el escenario es la ciudad. Claro, pero están encerrados. La ciudad en sí es Sí, la bueno, cárcel, es una el ciudad, espacio. claro, pero Claro. una Es cárcel muy decir, grande. que también ya ahí empieza a meter más claramente el tema de, bueno, la crítica política. Hmm. Y como, por ejemplo, en Rescate en Nueva York, es que eso es pura política. Sí, sí. Y ya cuando nos vamos a Están Vivos, Sí, claro, bueno, están perdona. vivos. El mensaje es brutal de Están Vivos. Claro, hombre, y es claramente, esa película parece casi un panfleto. Y es una película que a día de hoy, 40 años después, Hombre, una se- maravilla. funciona, porque es totalmente sí. aplicable Sí, a la sí. sociedad actual. Y dentro de 40 años seguramente lo seguirá siendo. Claro, y es algo que, por ejemplo, en Golpe en la Pequeña China no se encuentra tanto. Y es algo en lo que él ya estaba metido y en lo que empezaba a funcionar así. Por eso digo también al principio que es una película en la que se nota que el director está disfrutando. Está haciendo un trabajo más ligero, más liviano, más de... más No te- palomitero. Sí, no tiene que pensar tanto en un mensaje que tenga que transmitir. No. Es simplemente, pues eso. O sea, si es que en realidad la película lo que pretende es eso, que te lo pases bien. No espera transmitirte una odisea súper épica con un montón de mensaje, con moraleja y tal. No. Claro, no es una crítica a la etapa Reagan, No, como, no, en, que como va. en Rescate a Nueva Es York. una comedia, Es al más final. bien... Exacto. Es una película que tiene tintes de comedia con aventuras. Es una película que podría ser cualquier película palomitera de los 80 de acción y aventuras. Que es lo que es, Que es claro, lo de que hecho. es. Iba a soltar alguna frase Jack Barton. ¿Hay alguna por aquí, Juan? Bueno, pues podríamos hablar de cuando... bueno, esta ya la hemos dicho varias veces, ¿no? Pero en cualquier momento de la película, tú sabes lo que diría Jack Barton en un momento como este. Claro. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? What the hell, Es man? creo que esa es su gran frase, ¿no? Es la única buena. Sí, y ni siquiera es porque sea buena, sino por cómo la dice. Claro, Es- cómo lo dice y el momento. Es un momento así como de cierta tensión. Como diría Jack Barton. Me gusta mucho también la frase cuando van a salir hacia la guarida de Lopan, ya para entrar por las alcantarillas y salen del bar y le dicen a las chicas, bueno, nos vamos, si no pasa nada, avísese a la policía, ¿no? Pero él lo dice de otra manera. Él dice algo así como, guardad bien el fuerte, mantened el fuego del hogar encendido y si no hemos vuelto al amanecer, llamad al presidente. Y eso dices Hostia, no me pero acordaba dice ya. con tal seguridad que es épico, pero dice cualquiera que lo vea de fuera, pero ¿qué le dice el fantoche este? ¿Quién se cree que es para Que llamar ya- al presidente? Un tío que está aquí en un barrio chino de San Francisco. Pero esa frase es para apuntársela cuando sales de fiesta, ¿eh? Claro, sí, Es sí, decir- totalmente. Si no volvemos al amanecer, llamad al presidente. Es que es buenísima. Es el patriotismo también, ¿no? Esa figura, Sí. ese patriotismo que siente Jack Barton, porque al final él es americano. Sí, Él no sí. es chino y él está como americano envuelto en un barrio chino con otra cultura y con otras tradiciones, pero Que Pero él siempre se tiene- respetan mutuamente. se respeta Porque a él le mutuamente. gusta Sí. estar ahí. Claro, él se le lleva no- bien le con ve ellos. Desde el principio de la película él se ve que ya está integrado en la sociedad del barrio. Va a jugar con ellos, está ahí en medio del mercado ese que está lloviendo y está ahí pasándoselo bien y emborrachándose y desplumando a los chinos. Sí, y, sí. y él es uno más. Sí, Entonces sí. ya da a ver que él tiene cierta integración ya y que ya había estado muchas veces ahí antes. No era la primera vez que iba. Sí, en ese aspecto la película no te cuenta más de lo que necesitas saber y vas siempre al grano. Y tú más o menos puedes ir haciendo inferencias de cuál puede haber sido el pasado de esta persona, pero Jack Barton de alguna manera, y recogiendo un poco lo que decíamos antes de los westerns, es esa figura de personaje, de cowboy que llega al pueblo, que nadie sabe muy bien, ¿no?, de dónde viene, aunque sí que es verdad que aquí le conocen, pero tú como espectador, de pronto es un tío que va conduciendo su camión, llega ahí
ayuda a la gente, quiera o no, porque ya hemos dicho que Wan es el que le mete en todos los jaleos. Y al final... bueno, para mí la película tiene dos finales. Uno de ellos es el de típico oeste, de él en el rellano de la puerta. No ves lo que hay en el exterior, hay como una bruma. Le dice que no a la chica, que ahí Wang le dice, oye, ¿no le vas a dar un beso? Y él se gira y dice, no. ¿Pero por qué dice eso? ¿Porque va a volver o porque él es así? ¿O porque ni lo sabe? ¿O por soltarse la sobradez? Él dice algo así, no lo sé muy bien, ¿eh? Como de, siempre lo estropeo todo. O... No se quiere comprometer. Sí. Y dice, Esto ya ha terminado. Claro, Esta aventura ya terminó. Claro. Sí. Y se va. Entonces, ese es como, para mí es como un final que es también muy de western, ¿no? Aparece el cowboy, ¿no? Una especie de jinete pálido, ¿no? O del infierno rojo, como muy Clint Eastwood, ¿no? Sí. O como muy, incluso un poco John Wayne también en alguna película, pero aparece, resuelve lo que sea y se pira. Resuelve muy entre comillas. Bueno, sí, claro, pero... Es verdad que, y bueno, y aquí ya entramos, bueno, hemos entrado en territorio de spoilers hace mucho, pero como esta peli se estrenó hace 40 años, creo que da un poco igual. Es verdad que él es el que mata a Lopang. Sí, sí. En una escena, además, bastante que parece que Lopang lo va a reventar, y le tira un cuchillo, falla. Lopang coge el cuchillo y le dice, Sí. adiós, señor Barton. Se lo vuelve a tirar y Jack lo coge en el aire en referencia a la primera escena donde La ha botella. cogido la botella, lo coge en el aire, se lo vuelve a tirar, Lopang no se lo ve venir y entonces es cuando lo mata. Entonces, Que tú te quedas como... como diciendo, esto ha pasado de verdad. Muy rápida la muerte del villano. Como Dices, diría Jack Barton. ¿Pero qué pasa? Pero ¿qué pasa? Sí, sí. Y la chica con una lanza en la mano. Y- Claro, tú piensas que la chica va a actuar en algún momento. Está como detrás de Lopang con una lanza, o así en un lado, y piensas, hombre, cuando se distraiga el malo, ella atacará con la lanza, ¿no? Pues no. No. Aquí hay tres escenas que me gustaría, o tres cosas de esta escena que me gustaría destacar. Uno, toda esta escena transcurre con Jack Barton con los labios pintados de rojo, porque Se ha momentos antes se ha morreado con morreado el y ascensor. tiene toda la marca de los labios Sí, sí. pintados. La segunda es mientras está Jack Barton con Lopang, paralelamente Wang está luchando contra uno de los secuaces en una pelea que es muy de Mortadelo y Filemón, porque vamos viendo cómo va cambiando, saliendo de secuencia, se mete en una habitación y vemos que de la habitación empiezan a salir jarrones volando, muebles, cambio de escena de la otra también, que es súper cómico, eso es muy, muy de TVO, muy de dibujos animados. Y luego la tercera es que cuando muere Lopang, uno de sus secuaces, al ver que ha muerto, de la rabia, empieza a engordar, pero que a mí de eso de pequeño me daba miedo, ostras, y al final explota Se infla. Se infla el solo, como un globo. Y luego explota aparece cosas el Raiden. verdes. Y salen cosas verdes, es Como si verdad. fuera verde por dentro. Vale, es que claro, aquí introduces un tema que está muy chulo. Los efectos visuales de la película y los monstruos que aparecen, porque la película tiene algún que otro monstruo, ¿eh? Es decir, Sí. De hecho, tiene varios. tenemos Tiene a los unos cuantos. tormentas, que serían como tres magos, en los que podemos ver que hacen magia, que vemos cómo controlan los rayos, que cómo explota. El otro, ¿qué era lo que hacía? Era el fuerte, que es el que explota, el de los rayos. Y otro, el que también de saltaba rayos. mucho, el de las espadas, ¿no? Sí, que el lucha. Y uno que salta mucho. Sí, Sí. no sé, qué poder tiene. Uno Saltar se mucho, llaman salta mucho. concretamente, en versión original se llaman Thunder, Rain y Lightning. Vale. Trueno, lluvia y relámpago. Sí, seguro que esa es la traducción. Sí. trueno, lluvia y relámpago. Sí. Vale. ¿Y no? Sí. Que sí. Dice Ángel que sí. Entonces, aparece, por ejemplo, también, que a mí esto de niño me flipó. Claro, es posible que yo antes he dicho streaming la primera vez que vi la película. No, creo que fue en la tele. En Yo Tele- esta en película Telecinco esta la ponía vi mucho. en la tele, porque Telecinco. acabo de recordar que a mí de niño lo que me impresionó de esta película
Y el recuerdo que a mí se me quedó fue el monstruo de los ojos. Sí, el monstruo bola este. El Beholder. Exacto. Sí. Que es Eso. como una especie de dron. De dron que es una especie de monstruo, ¿no? De demonio, que es una bola que flota, tiene muchos ojos. Hmm. Y es como que el malo, Lopang, ve a través de él, pero también lo usa de megáfono. Y habla a través de él, ¿no? Sí, es como... Sí, como un dron. Es un dron que Lopang utiliza para poder estar en varios sitios a la vez. Y está muy chulo como Sí, está hecho el es- bicho sí, sí. ese. Es un monstruo muy de Dungeons and Dragons. Sí, Si sí, os dais cuenta, completamente. parece Sí, que te va a salir, es- además está también en los pasillos. Me parece que un calabozo, ¿no? Un escenario de Sí, de sí. Dragones sin mazmorras cuando aparece. Hombre, es que es muy Dungeons la Es película. Totalmente, claro. Sí, muy, sí. muy Dungeons. Y luego está también el bicho este enorme, mono, gigante, que luego nos lo volveremos a encontrar. Sí. Y el, mo- Eh, y el monstruo grande este que sale de la El la del cueva agujero. que se lleva que se come a uno de los Ese sale de un los momento. sale un momento, se lleva a uno de los de Sí. la banda de Wang. Y ya no volverá a salir. pero el que... Es que está muy chulo. Luego cuando revienta el burdel, que Jack Barton le han pillado y cae como un rayo y se va para arriba, que aparece la Open y se lleva a la chica Ah, sí. que estaba ahí metida. Sí. No sé, la parte en la que están debajo de agua, que es como que son una de estas transiciones que mete John Carpenter para decir que cuando entran por primera vez a por Leo Penn, les atrapan. Entonces están bajando en el ascensor como que se empieza a Se inundar. empieza a inundar. Sí. No sabes cómo salen de ahí, pero entiendes que salen de ahí, acaban en una sala que está inundada y está llena como, cadáveres. como de Esquele- cadáveres esqueletos. y esqueletos así, pero muy raros. Porque se supone que están en el infierno. Porque Claro. el ascensor bajaba hasta el infierno. Y entonces ahí ya, la siguiente transición es que las han atrapado. Ahí hace el primer amago de explotar Sí. el hombre este. Y ahí hay una escena de Jack Barton que es pura comedia, que es que los tienen cogidos en sillas de ruedas y en una de esas se escapan, tal, no sé qué, y Jack Barton, por lo que sea, no sé si lo empujan hacia atrás, se sienta en la silla, se va hacia atrás, la silla empieza a caer por una rampa con él sentado, gritando como un loco, choca contra dos guardas, los guardas salen volando. ¿Qué dices? ¿Pero qué? Y llega hasta el final, choca contra una especie de pozo, que eso está muy mal señalizado. Además, es como que tiene un murito de 2 ladrillos solamente y se queda ya atascada la silla. Él hace una fuerza que flipas, sale de ahí, da como 2 pasitos hacia adelante con la silla de ruedas y podía levantarse y ya está. Pero no. Salta, se va la silla para atrás. Todos, o sea, no le impresiona a nadie porque somos conscientes que solamente tenía que andar un poquito más para adelante y no pasaba nada. Y él hace como de, uff, uff, cabrón. Es decir, ¿eso es lo que te preocupa cuando ya lo tienes todo controlado? Y además ahí te preguntas por qué cuando los tienen atados a una silla de ruedas y no a una silla normal. Claro. Porque tiene que ser una silla de ruedas. Y esa escena empieza porque Jack Barton, cuando se consigue se consigue liberar, Sí. empieza a mover la silla hasta que se cae y Sí. se libera, él se vuelve a poner el turbante y coge el cuchillo. Entonces cuando entra el villano, Sí. él en un momento dado salta, lo agarra por la espalda, le coge el cuello y dice, vámonos, ahora. Y dice, ¿y ahora qué hago? Se queda agarrado y no sabe qué hacer porque dice, bueno, vale, ya, ¿y ahora qué hago? Y Y ahí es cuando el otro empieza se a hincha hinchar. y lo tira volando y cae sobre la silla. Y se va Claro, para- sí, sí, que eso también sale volando. Es todo... Sí. La gente sale volando en esta película. Sí. Yo creo que tenían trampolines y dijeron, hay que usarlos. Yo creo que eso forma parte del tono comédico, ¿no? Sí, sí. Exagerar muchísimo algo que evidentemente no debería de pasar, pero como es gracioso, pues Carpenter lo mete y ya está. En la pelea final, Wang lucha contra uno de los 3 tormentas volando. Sí, claro. Salto continuo, salta Sí. y Bueno, echa la espada, salta y Y echa la no espada. nos olvidemos de la pelea entre Exen
y Lopang, que parece que estén jugando a la Nintendo. Sí, Eso- sí. Que está sí. Lopang así, haciendo con las manos como Sí. si tuviera un joystick. Cruza los dedos meñiques como haciendo una cruz y con los pulgares hace como que... Y además, como si estuviera con un pad. mando. además, en el rayo que choca, o sea, Claro. tiran Exen y Lopang, cada uno un rayo. El rayo choca A lo y Harry entonces no se sabe muy bien por qué Aparece. una escena que es rollo Mortal Kombat de dos Sí. guerreros peleando. Dentro del rayo, Dentro ¿no? Es del como rayo. que los espíritus... ¿Y por qué pasa eso? Pues no sé, pero mola. Pero Todo mola mola. que flipas. Todo mola. Mola mucho. ¿Qué os parece la estética de la película? Pues a ver, John Carpenter es un tío que tiene una estética muy marcada. Y aquí en la película se nota muchísimo. Aquí además puede jugar mucho con esa dualidad de parte americana y luego cuando se mete a Little China y entonces utilizar la mitología china y esa estética china. Y yo creo que aquí le sale muy bien. También eso también yo creo que viene un poco al pelo de lo que decíamos de que se lo pasaba muy bien. Aquí yo creo que dijo, buah, aquí puedo meter yo lo que me dé la gana. Los monstruos tienen esa esencia china, pero al mismo tiempo tienen el toque Carpenter, porque no son monstruos como muy estilizados, son monstruos que son monstruos, o sea, son muy viscosos, muy cárnicos, ¿no? O sea, y en general yo creo que la estética Carpenter que sale en todas sus películas. Hombre, y lo que son maquillajes, armaduras, Claro. todo esto está Sí. muy chulo. Sí, sí, está muy currado. todo muy bien traído. Porque es una cuando estética viejo. china actual para los años 80, es decir, vemos restaurantes chinos, vemos burdeles chinos, vemos un almacén chino con Ajá. objetos de que podrías vender luego en una tienda de todo a 100 de ahora. Y al mismo tiempo vemos también pues vestuario de la más tradicional, como comentabas, con armaduras, los trajes de novia con los que visten a Miao Jing y a Gracie Lowe cuando los van a Sí. casar, los tormentas, las bandas callejeras también, el Wing Kong ahí con su turbante, su cinta roja, algo muy, muy característico de los 80. El camión está muy chulo. El camión. El camión está muy guapo. La camiseta de Jack Barton. Claro. La camiseta de Jack Barton es una maravilla. Es que creo que deberíamos haber hablado de Jack Barton y su outfit, su estética. Porque Que- no tiene desperdicio. No, de no, no, cabeza no, no. a los pies. Además, bueno, a ver. Es que. Pero porque no es un héroe. No, es un garrulo. Va con su mullet ochentera, con su Sí. camiseta Imperio, con un dibujo de Sí, Sí, no sabemos de dónde lo ha asiático sacado. cutre. asiático cutre. Y luego vaqueros y unas botas por fuera, pero totalmente, pues eso, muy, muy, muy garrulo. Pues creo que es la Sí, palabra. Pero sí. él se siente, yo creo que él mismo se siente atractivo así. Y Es- claro, y de hecho lo está, ¿eh? Porque Carrasel. Hombre, aquí, A ver, Carrasel. Carrasel estaba en lo poca más broma, ¿eh? aquí, sí, claro, aquí... Hombre, y ese mentoncito que tiene. Vamos a ver, Carrasel de joven tenía el rollito de tío duro, que lo clava. Y aquí, aunque hace un papel un poco más comédico, sigue teniendo ese rollito. Y, joder, o sea... Carrasel era un chico Disney antes de empezar a trabajar con John Carpenter. Cuando Jack Bueno, él Carras- empieza con Elvis, ¿no? o con Elvis, exacto, pero venía previamente también de Disney. Claro. Era un niño guapo para de las películas de Disney, y ahí es cuando tiene que transformarse en un tío duro. Ujú. En La Cosa, en Serpiente Plinsky y ahora en Golpe en la Pequeña China. Claro, hombre, es que he dicho Elvis, pero era en Elvis sale ya Carrasel. En Elvis, sí. Es él. Sí. Ya en Rescate en Nueva York, claro, ahí ya es el prototipo completamente de Sí. tipo duro de los 80, con el parche en el ojo. Es un antihéroe. Sí, sí. Total. Es el antihéroe por excelencia. Es que John Carpenter huye de la figura del héroe. Sí. No le gusta. Él, de hecho, en muchas entrevistas, él dice que esas películas forman parte de él. Y claro, y él no se siente así.
Y eso queda muy bien reflejado luego en este tipo de situaciones en las que dices, es que tío, es que el héroe tiene sus vicios, Claro, tiene es que, sus puntos flacos. aquí sí que es verdad que yo no diría que Jack Barton es un antihéroe, porque no lo es. No es Para ser un antihéroe tienes que hacer el bien por motivos no altruistas. Sí. Aquí Jack Barton realmente no es un mal tío. Lo que comentabas antes, al final sí que quiere ayudar al amigo, quiere rescatar a Miao Jin, quiere rescatar a Gracie Lu. Lo que pasa es que es un héroe atípico, porque lo que comentábamos, ¿no? Es un inútil, le salen muchas cosas mal, hay veces que en momentos clave de la película no está, está inconsciente, entonces es un héroe muy atípico, pero es verdad que John Carpenter en muchas de sus películas o hace este tipo de cosas donde le mete muchos defectos al héroe o directamente tira por la figura del antihéroe. Serpiente Plissken sí que es un antihéroe. Serpiente Plissken, sobre todo en la primera, en la de Rescate en Nueva York, hay momentos claros donde pasa, no se mete, dice, esta no es mi movida, yo tengo una misión, si no hago mi misión me van a matar. Pero esa es más western aún, y esa no, sí, claro, no tiene tanto toque de comedia. No, pero lo que quiero decir es que es verdad, que John Carpenter huye mucho de los personajes típicos. Y yo creo que eso le da madurez a las películas, porque podría haber recurrido al cliché de héroe americano que lo resuelve todo y no. No, y además es algo que él añade siempre cuando le preguntan por los guiones o por ejemplo por la película de Halloween. Él dice que claro, que estábamos acostumbrados a que al final de las películas el malo muere y el bueno gana. Y dice, entonces lo único que hice fue hacer un guión en el que eso no tenía por qué ocurrir. Claro. Y dice, y funciona. Y a la gente le gustó. Y puede ser que en su día a lo mejor no triunfó. Bueno, sí, ese Slasher tuvo bastante. Halloween sí que lo petó. Ese Slasher tuvo mucho éxito. Pues es que, claro, la gente le rompió los esquemas. Claro. Que para acabar. Porque, para acabar no. John Carpenter, que estamos hablando de él. Banda sonora. Buah. De golpe en la pequeña China. Nos ha salido al unísono, ¿eh? Es que, bueno, la banda sonora... Realmente yo solo me quedaría con una canción de la banda sonora ¿La destacable, de los créditos? Que es la de los créditos, la del opening, la que suena cuando va con el camión. ¡Hombre! ¡Qué una canción maravilla! Guitarrera, una canción que casa perfectamente con la secuencia de ver el camión bajo la lluvia y escuchar esas notas. Bueno, es una banda sonora, una canción que yo creo que es icónica, como cualquier canción prácticamente de cada una de sus películas. Yo creo que en cada una de sus películas tiene una canción o una melodía o unos riffs que son claramente reconocibles para cada una de sus películas. Sí. A ver, le reconoces. Tú te pones una película de John Carpenter, no sabes que es una película de John Carpenter y por la música sabes que es él. Pero te puede ser una música tan dispar como los tecladitos de Halloween a un riff el riff de ay, no me sale ahora el nombre, de La Boca del Miedo, que es una canción que suena metálica por todos los hombre, pero es que, y fíjate, incluso cuando graba The Thing, que hay la banda sonora, la pone Morricone, incluso en esa película cuando empieza es el chun chun, chun. Sí. Y eso, y en realidad esa es la parte icónica. Y eso es muy Carpenter. Es decir, está trabajando con Ennio Morricone, que es infinitamente mejor músico, no lo vamos a negar. Pero como que no sé si eso sería cosa de que lo trabajarían juntos pero es que es como lo que comentábamos antes de Halloween, tiene ese inicio súper simplón. Sí que es verdad que la de Halloween tiene más influencias del Tubular Bells, por ejemplo, de Mike Oldfield, pero estos sonidos tan sencillos que sencillamente te va a marcar la tensión. Y ahora estoy pensando en la banda sonora de La Niebla, por ejemplo, que también tiene ese tono. Claro, o la banda sonora incluso de Asalto a la comisaría del Distrito 13, también, que es una melodía constante.
Sí. Esto estará hecho con sintetizador. Sí, sí, claro. Sí, sí, Y- sí, sí. A ver, yo creo, lo que pasa es que yo creo que Carpenter siempre ha ligado mucho sus películas a la banda sonora. En gran parte por el hecho de que en muchas de sus películas él compone la banda sonora. Claro. Y siempre intenta que la banda sonora refleje el tono de la película. Tú, lo que contabas, ¿no? Tú escuchas una banda sonora de una peli de John Carpenter y automáticamente tu mente te traslada a esa película y al ambiente de esa película y al rollo de esa película. La banda sonora de La Cosa te transmite tensión, te transmite paranoia, que es de lo que va la película. Claro. Pero Pero bueno, esa es es Ennio Morricone, Ennio Morricone, pero lo que comentas, Sí. posiblemente estarían mano a mano ahí. En esta, en Golpe en la Pequeña China, la banda sonora te transmite macarrismo, que la película al final es de lo que Sí, va, es es una peli muy macarra. Muy socarrona. Sí. Es una banda sonora para Jack Burton, porque realmente la banda sonora de Golpe en la Pequeña China Sí. podría ser cualquier canción con toques orientales, pero no, o sea, que se quedó con una canción guitarrera. Sí, 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 Luego sí. tiene, durante la película escuchamos luego otros Sí, cortes sí, más sí que de mete tono cosas oriental, un poco más orientales, más clásicas, pero el tema principal de la película, que es el tema con el que abre la película, es eso, es un tema macarra. Abre guitarrero. con esa canción los créditos, seguro. O sea, no que abra la película, pero cuando empieza ya, después de la escena inicial... ¿Suena más allá de los créditos esa canción? Sí, al ¿No? principio. Claro, no Cuando sé. presentan a Jack Burton, Sí. que va en el camión y está hablando por la emisora y se está comiendo el famoso bocadillo, Vale. suena esa canción de fondo. Sí, sí. Y luego ponen cortes pequeños en algunos puntos de la película. Creo recordar que cuando están infiltrándose en el burdel hay un momento donde también lo meten, como un pequeño corte de esa canción. ¿Habéis visto el videoclip? No, y me No. lo pasaste y quiero verlo, pero se me ha pasado por completo. Os lo pasé por el chat del grupo y no... lo he visto. Bueno, no, mentira, no. Lo vimos, yo lo vi Bueno, lo viste aquí en mi casa un Claro, día. lo vimos juntos, es verdad, sí. Que sale, es decir, el videoclip, la canción la forman 3, teclado, batería y John Carpenter a la voz y al bajo. Y el teclado, que lo buscamos, el chico que está haciendo el teclado y también voces, es el actor de Mike Myers, Ah, vaya. Ah, de ¿sí? Halloween. Sí. Sí. Se cierra el círculo. No sé si hay algo más que queráis comentar. ¿Qué os parece? Soltamos una última valoración ahora ya a final de algo propio vuestro de esta película, porque considero que la gente debería verla, porque ahora mismo si has llegado hasta aquí y nos estás escuchando, ¿por qué tienes que verla? Ángel. Gracias. Yo creo que esta es una peli que hay que ver porque hoy en día ya no se hacen pelis así. Hoy en día incluso las pelis más de acción te intentan meter como mucha seriedad, incluso por ejemplo, tirando a cosas un poco más inverosímiles como John Wick, tiene ese aire serio Sí. y ya no se hacen pelis de acción tan socarronas, tan que no se tomen tan en serio. Sí, tan Y- libres de prejuicios, ¿no? Sí, como que ya como que hay una fórmula establecida de que John Wick funciona, todas las pelis de acción tienen que ser John Wick, y esta es muy distinto a eso. Yo creo que ya no se hacen pelis así. Y luego, al margen de eso, lo que comentamos al principio, ¿no? Esta peli, dentro de la filmografía de Carpenter, es una peli distinta y que creo que merece la pena ver solo por el hecho de que, aunque te guste muchísimo los clásicos de Carpenter de terror, esto te da otra perspectiva de él como director, ¿no? Entonces, solo por eso yo ya la recomiendo. Juan, Pues yo creo que hay que verla porque es una película prácticamente imprescindible para aquel que le gusta el género de aventuras, el género de fantasía, de acción, le gusta el cine de los 80. Esto para mí podría ser el paradigma del cine de los 80. Tenemos a actores que se salen de lo habitual, como en el caso de Jack Burton, un personaje súper divertido dentro de una historia muy loca,
con un ritmo trepidante, con una estética bestial. No hemos hablado de uno de los secuaces de bueno, los que secuestran a Miao Jing, el famoso chino de las gafitas de sol. Solo por eso creo que hay que ver la película, por ver a este personaje. Es un personaje, uno de los malos, que va con unas gafas de sol blancas, donde únicamente hay una pequeña ranura en forma de pues una línea horizontal, Como una hucha. que es por donde puede ver. Entonces, solo por entender cómo este personaje está viendo a través de esas gafas ya te hace mucho que pensar. Y bueno, ya fuera de bromas, es una película pues que, pues no sé, que es que yo creo que para mí es un placer culpable. Una película que si no quieres pensar, quieres pasar un buen rato, apagar el cerebro y reírte, en 1 horita y media te la ves, la gozas, aunque la hayas visto la puedes volver a ver, no te vas a aburrir nunca de ella y siempre te vas a reír en cada intervención de Jack Burton en cada escena o en cada gag. Pues está repleta de gags. Sí. Pues sí, y bueno, para acabar, muchas gracias por haber aguantado hasta el final, los que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias, peliculegas, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Angelillo, y como diría Jack Burton, ¿pero qué pasa?